Buenas tardes, Buenas tardes. ¿están escuchando? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Bueno, ¿cómo les cayeron las notas? Bien. Bien. Mejor ni hablemos. Sí, A mí muy bien. las estadísticas no son muy buenas, les voy a decir. El 42% está aplazado, entre otras cosas. Y bueno, hay algunas excepciones, pero se me está desconectando la computadora. Bueno, les voy a decir el plan. Si tengo la cámara apagada, ahí. Ahí aparece. Ahí aparece. Sí. Bueno, hoy vamos a dedicarnos a introducir acá. No voy a hacer trabajo práctico, o sea, el jueves no les voy a mandar trabajo práctico por lo siguiente. La clase próxima, que también va... A ver, al que tiene el micrófono, por favor. Rosa Godoy, el micrófono. Ay, perdón. ¿Qué va a ocurrir el 31, o sea, el martes que viene? Vamos a dar la clase y seguramente van a querer ver los parciales. Si hacemos las dos cosas, no tendremos tiempo para el trabajo práctico. Así que no vamos a hacer trabajo práctico el jueves, y sí a partir del, no sé qué caerá, el 2 de junio ya tendremos, les mandaré el trabajo práctico. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, una pregunta. ¿El capítulo de Spinoza? No, Spinoza no cuenta. A ver, esperen que voy a cerrar la puerta. Una pregunta, ¿de qué está hablando? Porque recién entro. No, Spinoza no entra. Vamos a ver solamente Kant en la segunda parte del cuatrimestre. Y va a faltar tiempo. Por eso les mandé ayer el PowerPoint. ¿Vieron el PowerPoint? Tiene 67 filminas. Pero prefiero no dar la clase con el PowerPoint. Porque prefiero, es una cosa muy impersonal. Yo prefiero caras, ¿sí? Pero sí para estudiar es bueno. Entonces, Otra pregunta. ¿En sí. qué página lo puso, profe? Les mandé un link. ¿Alguien vio el link del PowerPoint? No. Bueno, está dentro del mail que les mandé. Hay dos cosas ahí. Una es el link del PowerPoint y otra es el link del texto de Carpio sobre Kant. ¿Por qué? Porque, como habrán visto, todos los filósofos que vemos, hay una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica se refiere siempre a la ética. En el caso de Platón quedó un tanto diluido, pero la cuestión ética está zanjada por el tema del ascenso en el paradigma de la línea, está ensamblado con el ascenso hacia lo bello en sí, con la salida de la caverna. Todos esos son elementos que orientan hacia una ética. En Aristóteles sí vimos toda la ética nicómaco, sobre todo lo que tiene que ver con la virtud estética. Disculpe, profe, ahí abrí el mail de nuevo y no... No, esperen, a ver, Buenas tardes. esperen que termino yo. Y ahora con Kant ocurre lo mismo. La parte teórica la vamos a tomar del texto de Carpio. Y la parte práctica, o sea, lo que corresponde a la ética, está en el texto que está en el libro. Bueno, ahora sí, de a una, por favor. Hola, estaba revisando el email y no me llegó el PowerPoint. ¿Cómo? No me llegó el PowerPoint. ¿No te llegó el mail ayer? No. Yo llegó el mail con el link del Zoom de ahora, pero no hay un PowerPoint. Perdón. A mí tampoco, profe, me llegó. Yo juro que lo mandé. Pasa que mandé Me llegó varios el de la mails. clase de hoy y Mandé el varios que tiene mails. las notas.
Hay un mail con, por favor apaguen los que no están hablando. Bueno, se los mando en un rato, les mando, no importa, se los vuelvo a mandar. Son 2 links, uno del PowerPoint y otro del texto de Carpio, que de todas maneras el texto de Carpio está en la página web. Lo pueden tomar de ahí, es lo mismo. Bueno, ahora sí, había una avalancha que me decían. Silencio. Sí, otra pregunta, profesor. Sí, Vamos a Janine. hacer para el segundo parcial, entonces todo Kant. Solamente ¿Y Sastre Kant. entraría? ¿Cómo? Solamente Kant. No, solamente ¿Sastre? Kant. No. Ok, No, ¿para qué gracias. amargarles la vida? Kant ya se las va a amargar y después se las va a alegrar. Porque es así. Primero uno empieza sufriendo y después termina agradeciendo. Así no. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Gracias. Una cosa así al pasar. Hay algunos estudiantes que tienen una falta de ortografía espantosa. Yo no sé cómo decirles esto. Pero no pueden poner el adverbio de modo así, con H, A, C, I sin acento. Por lo menos pongan el acento. ¿No saben ustedes el desconcierto, desasosiego, desazón que causa ver un examen todo color anaranjado porque no ponen acentos? Esto obviamente no tiene que ver con la nota. En otras épocas, les puedo asegurar que en la facultad, si uno presentaba un examen con falta de ortografía, le bajaban la nota o directamente los aplazaban. Hoy, como estamos en tiempos más modernos, por llamarlo de alguna manera, se soslaya eso. Pero no puede ser que universitarios tengan falta de ortografía. No puede ser de ninguna manera. Y esa falta de ortografía, esas faltas, hasta me han puesto, que no es una falta de ortografía, pero es peor, me cuesta decirlo, que San Agustín creó el albedrío, como si al fuera un nombre y vedrío un apellido. Eso no puede pasar, no puede pasar. Parece gracioso, pero no es gracioso. Puedo asegurar que no es gracioso. Tenemos que hacer algo, todos, porque la competencia profesional de un modo u otro se deteriora si tenemos ese tipo de inconveniencias, faltas de comprensión. Decir que Aristóteles y San Agustín compartían el cristianismo, a mí me parece una cosa espantosa. Es no tener idea ni de las épocas, de en qué mundo viven, cuándo apareció Aristóteles, cosas espantosas. Entre Aristóteles y San Agustín hay 700 años de diferencia, o más de 700 años. Y aparte de decir que Aristóteles es cristiano, no sé, a mí me produce una conmoción mala, conmoción de las malas. Pero eso, bueno, ya sabemos, las causas las conocemos. Que no se lee, que los medios, que esto, no, la verdad que las causas no me interesan en absoluto. ¿Por qué? Porque ya está, eso es un hecho. Lo importante es qué van a hacer con eso. Lo importante no es digamos, las causas, la cuestión es cómo transformar todo eso en algo que en última instancia los vuelva a ustedes aptos profesionalmente, porque para eso está la facultad, para crear profesionales que sean idóneos, que sean aptos. Por favor, el micrófono, Brenda. ¿Se dan cuenta? Y así no lo vamos a conseguir, porque no puede ser. Si yo les leo, las tengo acá las estadísticas, ¿no? La cantidad de ausentes en el primer parcial fue del 40%, ¿no? O sea, de 149 vinieron 89. De esos 89, yo no sé cuántos, pero hay por lo menos 20 personas que me entregaron el parcial en blanco. Me entregaron el parcial en blanco. Y otros que entregaron el parcial que son impresentables. Y tuvieron
clases, tuvieron las preguntas, tuvieron los trabajos prácticos, tienen la grabación de las clases, tienen las filmaciones de cuatrimestres anteriores donde están las clases completas. Más cosas no se les puede dar. Y sin embargo, entregan una hoja en blanco, no sé cómo no les da vergüenza. Porque no es que estamos en una universidad, digamos, admonitoria, donde hay unas reglamentaciones estrictísimas, que aprobar una materia es prácticamente imposible. No, es una cosa bastante laxa, es una cosa amena, amable esta facultad, es una buena facultad, pero la desaprovechan. Porque entregar un parcial en blanco, después de haber tenido trabajos prácticos, clases presenciales, clases virtuales, toda la bibliografía, incluso filmaciones, en internet pueden buscar, hay decenas de filmaciones de nuestra cátedra y de otros asuntos, y entregan la hoja en blanco, es como que nos están tomando el pelo, que a mí me están tomando el pelo, realmente, pero bueno. Esos son los hechos. En el futuro, cuando vayan a buscar un trabajo y no se lo den, o no tengan la competencia necesaria para acceder a un trabajo, se van a acordar de todo esto. De que el rigor, la disciplina, la atención, no son cosas contingentes, es lo más importante, lo más necesario, porque es lo que se están ustedes jugando, es la vida. Se están jugando la vida. No en el sentido de que se vayan a morir mañana, sino en el sentido de que se están jugando el futuro. Pero bueno, basta de retos. Empecemos con Kant, ¿sí? Pero piensen, yo sé que los que están aquí presentes en este momento seguramente son los alumnos que están tratando de continuar la materia, de hacer las cosas bien, porque de eso se trata, hacer las cosas bien. No es ningún misterio. Se sabe perfectamente en qué consiste hacer las cosas bien. En ser disciplinados, en ser atentos. No es ni siquiera una cuestión moral, es una cuestión, llamémosle, sofística, de eficacia. ¿Sí? Bueno. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 y murió el 11 de febrero de 1804. Esto es, vivió casi 80 años. Vivió siempre, toda su vida, en la misma ciudad. Esa ciudad se llamaba Königsberg. Ahora se llama Kaliningrado. ¿Por qué pasa eso? Porque en la gran ofensiva soviética de 1944, llamada Operación Bagration, los países bálticos y la ciudad de Königsberg fueron directamente demolidas por la artillería y la aviación rusa o soviética. Lo que hicieron después los soviéticos fue organizar una migración masiva de algo así como 16 millones de personas que tuvieron que huir de esa zona de Alemania, que sería lo que en aquel momento se llamaba Prusia Oriental, hacia Alemania. Hoy la ciudad de Königsberg, como les dije, se llama Kaliningrado, y está separada de la Federación Rusa, pero forma parte de la Federación Rusa. Si se fijan en un mapa van a ver que Rusia tiene en el norte, en el oeste, un pedacito separado de lo que sería la gran masa que es Rusia. La otra nota es que Kant nunca, como les dije, jamás salió de su ciudad. Salvo para hacer una serie de trabajos en las cercanías como preceptor. Muchos de los intelectuales alemanes se ganaban la vida dándole clase a los hijos de las familias ricas. Y Kant fue uno de ellos, ¿no? Hegel también lo hizo, Hölderlin también lo hizo. Y luego, casi a los 40 años, recién tuvo una cátedra, porque allá en Alemania hay una cosa que aquí no existe, se llaman los Privatdozenten. Los Privatdozenten son aquellos que dan clase a aquellos que pagan por sus clases. O sea, no es que, si bien pertenecen a la universidad no les paga el sueldo se lo pagan sus alumnos. Pero ya grande, Kant obtuvo
una cátedra, y con eso pudo comprarse una casa. Pero creo que hasta los 40 y pico de años no tuvo casa, vivía en habitaciones alquiladas. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que Kant era hijo de un tal abartero, de un gremio, formaban parte de un gremio. Está todo muy bien explicado en una biografía que tengo aquí de Kant de unas 700 páginas, donde me enteré de muchas cosas, pero anecdóticas. Y como ocurrió muchas veces, alguien percibió en este muchachito determinadas condiciones excepcionales y entonces lo que hizo fue financiarle la educación. Y eso hizo que Kant fuese un muy buen colegio y después estudiase en la universidad. Respecto al carácter de Kant, son muchas las anécdotas, pero lo que podemos nosotros recoger de todo esto como índices de esa personalidad era que era una persona meticulosa, una persona disciplinada, una persona con una extraordinaria capacidad de atención y de, podemos decir, de captación de la realidad. Como dice Carpio en su capítulo, quizás Kant sea uno de esos últimos hombres universales, los humanistas, que contenían en su cabeza todo el conocimiento de su época. No estaría del todo errado, porque si uno se fija en los programas de la facultad, las materias que daba desde poética hasta geografía, historia, teología, metafísica, matemática, física, como que no había ninguna disciplina que le fuera ajena. Se cuenta que una vez un inglés, de paso por Königsberg, asistió a una clase. El profesor de geografía no estaba en condiciones, entonces lo llamaron a Kant para que lo sustituya, y Kant describió, porque tocaba el río Támesis, describió el río con una precisión tan intensa, que cuando terminó la clase, el inglés le dijo que le había encantado la clase, y que la próxima vez que fuese a Inglaterra estaría encantado de recibirlo en su casa. Claramente Kant nunca salió de ahí, ¿no? Pero fíjense la capacidad de aprehensión, podemos decir, que tenía este hombre, era prodigiosa. Pero eso no crea que Kant se condujese en Königsberg como un sabio altanero y alejado del mundo, al contrario. Era una persona muy sociable, muy entretenida, muy divertida, pero ese carácter tan riguroso y sistemático hizo que, entre otras cosas, no se casara nunca, porque las dos pretendientes que estaban o querían casarse con él, tardó tanto tiempo en decidirlo que se casaron con otro. La gente de Königsberg sabía la hora si el profesor Kant había o no había ido a dar su paseo. Un vecino, su vecino, al darse cuenta que Kant todos los días, en un momento de la tarde, meditaba contemplando el campanario de una iglesia cercana, y él tenía un árbol que iba en poco tiempo a turbarle la visión al filósofo, fue y cortó el árbol. Kant decía que las reuniones tenían que ser más que las gracias y menos que las musas, o sea, las buenas reuniones son entre más de 3 y menos de 9. Y además tenían esta costumbre de reunirse, la gente hacía muchas relaciones sociales, ¿no? Muchas conversaciones muy interesantes. Piensen que en vida de Kant también fue la Revolución Francesa, a la cual él siempre defendió. Entonces llegaban a la casa del anfitrión y se iban durmiendo, y el último que llegaba los despertaba a todos y comenzaba la tertulia. Alguna vez Kant, de paseo, fue interceptado por un vecino que lo invitó a regresar a su casa en su carruaje. Pero el vecino,
en vez de ir directamente a la casa, hizo algunas diligencias por la ciudad y lo dejó a Kant a las 10 de la noche en su casa, cosa que le produjo una conmoción, una intensa conmoción. Entonces, como acostumbre, Kant escribía máximas. Miles de máximas son las que ha escrito Kant, por cuestiones prácticas, y decía esta máxima: no aceptar invitación de nadie si no es uno quien decide el regreso a la casa, ¿no? O sea, esa es otra máxima, y las cumplía, ¿no? Sin hablar, bueno, que se levantaba todas las mañanas a las 5 de la mañana, que el criado que se llamaba Lampe lo tenía que despertar a esa hora, desayunaba y estudiaba hasta la hora de ir a dar clase, daba clase y después sí a la tarde era más relajado porque almorzaba muchas veces en restaurantes, le gustaba mucho comer, y fumaba, porque decía que le hacía bien a la cuestión intestinal. Vaya a saber por qué. Bueno, si me acuerdo de alguna otra anécdota se la contaré, pero con esto tienen una semblanza de quién era este hombre. Era un genio, pero además de ser un genio, con esa cuestión disruptiva que tienen los genios, este era un genio metódico. Un genio en el sentido de alguien que busca, que propone una meta y accede a esa meta y la resuelve de un modo absolutamente exhaustivo, exacto y preciso. Eso lo van a ver cuando vayamos desarrollando su obra principal, que se llama La Crítica de la Razón Pura. Que entre paréntesis, dado ese carácter tan, de algún modo lento y metódico, La Crítica de la Razón Pura la publicó Kant a los 57 años. Si uno se fija la edad en que fueron publicadas las grandes obras de los filósofos, en general es entre los 30 y los 40 años. Schopenhauer escribió El mundo como brote y representación a los 30, que era un poco precoz. Hegel escribió La fenomenología del espíritu a los 37. Heidegger escribió Ser y tiempo a los 37. En general esa es la edad, lo que se llama el acmé. El acmé es el momento como más elevado en la vida intelectual de alguien, ¿no? Es una palabra griega. Pero el caso de Kant es particular porque él en realidad estuvo 11 años pensando la crítica de la razón pura. Desde 1770 a 1781 Kant dedicó todos sus esfuerzos a escribir esa obra. Cosa que iba, según las cartas, él decía, bueno, ya está prácticamente en el próximo verano, la publico, y después pasaban años y no llegaba, bueno, pero hasta el final. Ahora, esa obra, La Crítica de la Razón Pura, fue tan complicada para entender que al poco tiempo, creo que a los 2 años, escribió una obra que podría llamarse como una suerte de complemento pedagógico, que lo que hizo fue confundir mucho más a la gente. Entonces se decidió y en 1787, o sea, 6 años después, publicó una segunda edición de La Crítica de la Razón Pura, donde hay muchas cosas que están modificadas, y no todos prefieren la segunda edición a la primera, por razones que a nosotros obviamente se nos escapan, ¿no? Va, a ustedes y a la clase, pero si algún día tiene interés de saber por qué algunos prefieren la primera edición a la segunda, podemos hablar de ello. La otra cuestión es que si ustedes compran la obra, van a ver que están las 2 ediciones juntas, no son 2 libros separados. Van a ver que los capítulos dicen A o B. A corresponde a la primera edición, B a la segunda. En la Argentina nosotros tenemos a Mario Caimi, que hizo una traducción de La Crítica de la Razón Pura, que salió en el 2006, bilingüe, que la editó
el Fondo de Cultura Económica con un aparato crítico extraordinario. Aparato crítico es cuando, a la forma de una nota al pie o al final del libro, se explicitan las relaciones, los diversos puntos oscuros, las diferencias entre una edición y la otra. Caimi lo hizo con sus estudiantes y fue tal la calidad de esa edición que fue premiado por una institución kantiana que es señera, se llama Kant Studium, es como si fuera que hubiese ganado el Oscar de la filosofía. Y Caimi hasta no hace mucho daba clase en Puan, en la sede de la Facultad de Filosofía y Letras, en un aula que no tenía cerradura a la puerta. Pero bueno, él se formó en Alemania, pero tuvo ese gesto que yo diría patriótico, de regresar a la Argentina y seguir trabajando aquí, porque de aquí salió y aquí volvió, como corresponde. Ahora está jubilado. Pero no fue profesor mío, fue profesor de mi hijo mayor. Y nosotros le hicimos un homenaje cuando le dieron ese premio. Tienen también, no sé si está en la página web, la introducción que escribió Caimi a esa traducción. Pero si la quieren, se las mando, porque es la diferencia que tiene con la de Carpio es que la de Caimi solo abarca la crítica de la razón pura. La de Caimi abarca las tres críticas, ¿no? Está la crítica de la razón pura, que responde a la pregunta ¿qué puedo conocer? La crítica de la razón práctica, que responde a la pregunta ¿qué debo hacer? Y por fin la crítica de la facultad de juzgar, que responde a la pregunta ¿qué puedo esperar? Cada una de ellas implica un examen de una capacidad humana que por ahora llamaremos trascendental. El término trascendental acompaña toda la obra kantiana y el significado primero que le vamos a dar es, llamamos trascendental a todo aquello que se establece como condición de posibilidad de. Vayan anotando todo esto porque esto es como una pirámide. Hay que ir estableciendo los conceptos básicos para poder seguir avanzando. La tercera crítica, el profesor Carpio, que fue profesor mío, decía una cosa muy graciosa, decía con ese tono irónico que él tenía, decía, ¿saben por qué no hay especialistas en la tercera crítica de Kant? Porque nadie llega vivo, decía. Cosa que es cierta. Hay muy pocos especialistas en la crítica de la facultad de juzgar, así se la llama. En sentido vulgar, el nombre es crítica del juicio. Nosotros la vamos a llamar crítica del juicio para economizar, pero en realidad el nombre es crítica de la facultad de juzgar, que es, tiene dos partes, pero la parte más conocida y principal es un estudio acerca del arte. O sea, las preguntas fundamentales de la filosofía, aunque estén enmascaradas con el nombre de crítica de esto, crítica del otro, es la crítica de la razón pura tiene que ver con qué es, lo que es. La crítica de la razón práctica con lo que debe ser, o sea, con lo bueno. Y la crítica del juicio tiene que ver con lo bello. Cosa que hace que Kant forme parte de esta gran tradición que nace con Platón, tradición que siempre se ha preguntado por lo que es, por lo que debe ser y por lo que es bello. Kant lo cumple a la perfección. Lamentablemente, le llevó tanto tiempo, piensen que la crítica de la facultad de juzgar la publicó en 1790, y después no le quedó vida para terminar con su obra. ¿Sí? Lamentablemente. O sea, ¿por qué? Porque las críticas son propedéuticas, son introducciones, es como si dijéramos, bueno, vamos a hacer un examen de qué es aquello que constituye lo central, lo trascendental, que compete a este ser particular que llamamos ser humano. O
sea, ese es el sentido de la palabra crítica. Bueno, nosotros no nos vamos a ocupar de la crítica del juicio, no tenemos tiempo, pero sí de las dos primeras. Ahora, en cuestión de tiempo, una necesita de la otra, o sea, solamente podemos tener una comprensión cabal de lo que dice Kant en la razón práctica, o sea, en la crítica de la razón práctica, y en la obra que yo tomé como base para escribir el artículo que está en el libro, que se llama Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, digo, la crítica de la razón pura nos va a llevar mucho más tiempo que la fundamentación. Pero ese tiempo es una inversión necesaria en el sentido de nuestra comprensión para poder entender la segunda crítica, o sea, la ética kantiana. Están íntimamente enlazadas, aunque, digamos, indagan dos aspectos diferentes de lo humano. En la primera, Kant lo que intenta es saber qué conocemos, cómo conocemos y cuáles son los límites de nuestro conocimiento. Y en la segunda, pero teniendo como fundamento lo obtenido en la primera, va a indagar acerca de qué es lo que debo hacer. O sea, una moral, una ética. En realidad una ética. Según lo que ya aprendimos del gran texto de Celia Cabrera, la diferencia entre ética y moral ya les va a quedar para siempre, para toda la vida en la cabeza. Bueno, ¿alguna pregunta? Por ahora todo esto es un anecdotario, como verán. Lo que yo les pido es, presten atención a los términos. Si no entienden los términos, por favor pregunten. Porque aquí pasa como que si obviamos alguna definición, algún concepto, la comprensión a medida que va pasando el tiempo se va poniendo cada vez más difícil. Entonces, vamos a ir despacio, tenemos tiempo, creo que tenemos tiempo. Traten de repasar con el PowerPoint el texto de Carpio, que les va a servir. Y presten atención en las clases y pregunten. No teman preguntar, porque ese es el trabajo de los docentes. Responder preguntas, es eso. No estar declamando cosas que solamente el docente entiende. Por otra parte, la exigencia que propone la crítica de la razón pura va a ser tal que en lo que siga de las carreras de ustedes no va a haber, digamos, nada los va a amedrentar, porque si superaron el desafío que implica comprender a Kant, todo lo demás no le quiere decir que sea un juego, pero la exigencia intelectual que supone la crítica los va a volver aptos para cualquier cuestión que siga después. Entre otras cosas, porque los pensadores que habrán de estudiar en las carreras se basan en Kant. De un modo u otro, algo de Kant tienen. Tengan en cuenta que lo que ocurre en el pensamiento filosófico occidental después de Kant es decisivo para entender lo que nos pasa aquí y ahora. Me remito a las pruebas. Luego de Kant, en Alemania, ocurre un acontecimiento filosófico de primer orden que se llamó el idealismo alemán. Son tres pensadores que son directamente solidarios, aunque críticos, del legado kantiano. Uno es Fichte, el otro es Schelling y el otro es Hegel. Tengan en cuenta que Marx, según quien se rigió la vida de miles de millones de personas durante gran parte del siglo XX y en muchos lugares sigue siendo vigente, era un hegeliano de izquierda. O sea, se comprendía a sí mismo como un hegeliano, aunque no fue discípulo de Hegel. Y del otro lado, el pensamiento de Schopenhauer conduce a Nietzsche.
Y Nietzsche es la musa inspiradora de Foucault, de Deleuze y de tantos otros. O sea que cuando tengan ustedes una debida comprensión del pensamiento kantiano, van a estar en condiciones de poder enfrentar cualquier desafío intelectual que les quepa en la facultad, no les quepa duda de eso. Porque, bueno, porque así como hubo un Platón, como hubo un Aristóteles, hay un Kant. Tengan en cuenta también que en la historia de la filosofía los dos dedos de las manos no sobran para señalar a los más grandes pensadores. No son muchos. Nosotros tomamos a Platón, a Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, a Spinoza, que lamentablemente no lo podemos ver porque nos quitaría tiempo para Kant, o Sartre. Son muy pocos los grandes pensadores. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que la vida de las personas, la vida común de las personas, está en gran parte, no sé si regida, pero sí asistida por el legado de estos personajes. Bien. Bueno, creo que nada más de todo. Yo dije que terminó el anecdotario, pero no terminó. Vamos al problema. La crítica de la razón pura quiere resolver un problema. El problema que quiere resolver es algo que se suscita en la época de Kant. ¿Cuál es el problema? Apareció en el mundo espiritual europeo de aquellos años, hablamos del siglo XVIII, irrumpe una ciencia, que es la físico-matemática de Newton, que tiene una característica que desbarata las posiciones filosóficas vigentes. Lo voy a decir más claro. La física, como ustedes saben, es una ciencia que intenta describir la naturaleza del movimiento de los entes que están en el espacio y en el tiempo. ¿Está claro eso? Cuando ustedes estudian física, estudian eso, ¿no? ¿Sí? Eso es lo más importante que tenemos que entender. ¿Qué es la física? Claramente, la física trata de entes que se aparecen a los sentidos. Y como ya sabemos desde Platón, Aristóteles y Sócrates, todo aquello que aparece a los sentidos, ¿qué carácter tiene desde el punto de vista del conocimiento? Pregunto. ¿Cómo se da lo que se da en la experiencia? Fragmentado. A través de lo sensible. Eso está claro. Pero ¿qué naturaleza tiene ese conocimiento que obtenemos a través de los sentidos? Empírico. Bueno, decir conocimiento Divino. empírico, conocimiento del sentido, que es exactamente lo mismo. Ejemplar, que no es perfecto. Que puede Es cambiar. fragmentario. Esto es, hasta determinado momento del tiempo, la ciencia llamada física no estaba en condiciones, por la propia naturaleza del conocimiento tal como se lo concebía en ese momento, de poder ofrecer leyes universales y necesarias. ¿Sí? Y aquí me detengo de nuevo. Todo esto al principio va a ser bastante complicado porque necesitamos tener todos estos conceptos para ir armando este enjambre, esta arquitectura que es la crítica de la razón pura. Voy a esto. Para Kant, algo es verdadero cuando es universal y necesario. Universal quiere decir que se cumple siempre, y necesario quiere decir que no puede ser de otra manera. Ejemplo, el triángulo es una figura de ¿Puede tres lados. repetir, profesor, para Kant? ¿Algo es Algo. verdadero cuándo? Es universal y necesario. Universal quiere decir que se cumple siempre y necesario quiere decir que no puede ser de otra manera. Ejemplo, el triángulo es una figura de tres lados. ¿Vale para algunos triángulos o para todo triángulo posible?
Para todo Para todo. triángulo. Para Eso todos. eso quiere decir que es universal. Ahora, necesario quiere decir que no puede ser de otra manera. O sea, ¿podría ser un triángulo de otra manera que teniendo 3 lados? No. No. Bueno, No. la universalidad y la necesidad son las 2 notas de la verdad. Ahora bien, esas notas de la verdad, esa universalidad y necesidad, solamente competía a las ciencias formales, a la matemática, a la geometría y eventualmente a la lógica. Pero de ninguna manera podría existir una ciencia basada en hechos que tuviese el carácter de la universalidad y la necesidad. ¿Me explico por qué, no? Porque si aquello que nosotros obtenemos a través de la experiencia se nos da en forma fragmentaria, esto es de un modo particular, de un modo parcial, nunca a partir de lo particular podemos acceder a lo universal. Podremos acceder a lo general, pero nunca a lo universal. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Ahora Ya bien, no entra. de pronto irrumpe en el mundo espiritual europeo una ciencia que es la físico-matemática de Newton, que es universal y necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, hay una ley, que es la ley fundamental, que es la ley de la gravitación universal, ¿no? Que dice que 2 cuerpos se atraen con una razón que es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Todo eso no quiere decirnos nada. Pero sí, un pequeño ejemplo. Si yo salto en la Luna, un salto de 10 centímetros, me elevo 20 metros. ¿Por qué es eso? ¿Por qué un pequeño salto en la Luna es un gran salto comparado a ese mismo salto si lo diese Por la en la gravedad. Tierra? La falta de gravedad. Porque los cuerpos se atraen o atraen por la masa que tienen. Siendo la masa de la Luna mucho menor que la de la Tierra, el poder atractivo de la Luna es mucho menor que la Tierra. ¿Sí? Eso es lo que descubre Newton. Y eso que descubre Newton no es algo que ocurra en algún prado inglés en el siglo XVIII, sino que es lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que ocurrirá. Y ustedes saben que todavía sigue vigente absolutamente ese principio que Newton descubre cuando se dice que se le cayó la manzana. Bueno, eso no importa si es anecdótico o no, pero la cuestión es que ese fenómeno particular lo llevó a tratar de encontrar una razón suficiente que diese cuenta de ese fenómeno. Y con haber dado cuenta de ese fenómeno en particular, pudo establecer una ley universal y necesaria que valiese para todos los movimientos de la Tierra, de la Luna y del universo. ¿Está? ¿Está o no está? Porque si no vuelvo, lo vuelvo. Sí, se entiende, que tiene que ver con profe. los hechos. Ahora la física newtoniana empieza a explicar los hechos del mundo sensible, que no estaba dentro de ese paradigma, sino de la matemática, de las ciencias formales de la lógica, la Por geometría. supuesto, ustedes saben que Newton, además, es el creador del cálculo infinitesimal. Esto que se llaman integrales y derivadas. Que hay otro filósofo que se llama Leibniz, que están, bueno, parece que los dos lo descubrieron no a la vez, pero llegaron a las mismas conclusiones. Pero ese es otro problema. La cuestión es que la matemática y la física están íntimamente emparentadas. ¿Por qué? Porque justamente es una formulación matemática la que da cuenta del fenómeno físico. Es la formulación matemática la que hace que todo movimiento pueda ser predecible. Lo que señala a una ciencia como verdadera es que sean predictivas sus formulaciones. O sea, en sociología, en política, en psicología, que son llamadas ciencias blandas, no podemos
predeterminar lo que va a ocurrir si se dan tales o cuales condiciones. O sea, por más que la psicología avance, los instrumentos avancen, nunca van a saber qué es lo que voy a pensar dentro de 10 segundos. ¿Mm? Pero sí puedo saber que si a un determinado cuerpo le imprimo una determinada fuerza, lo que va a ocurrir está perfectamente determinado matemáticamente. Profe, eso es cuando hablábamos de que vemos la totalidad, veíamos la totalidad, como que si hacemos un cálculo matemático, vemos todas las partes del cálculo y su desarrollo. No, Y no, eso si... tenía que ver con la particularidad de los entes matemáticos. Ah, ok. Por supuesto, lo que hay ahí es una ligazón entre la matemática y el modo de comportarse de los entes que están en el espacio y el tiempo. Eso de Kant se va a encargar de eso, de mostrar cómo es posible esa vinculación entre los fenómenos que ocurren en la naturaleza, en los entes espaciotemporales, y la posibilidad de la matemática de poder describirlos minuciosa y exhaustivamente en su comportamiento. Eso es lo fundamental de la física y de la matemática, o de su enlace es eso. La matemática es una ciencia capaz de describir de un modo exhaustivo y minucioso el comportamiento de los fenómenos que acontecen en el espacio y en el tiempo. Siendo estos fenómenos no los seres vivos, obviamente. No hay una física o una matemática que pueda determinar de la manera que puede determinar el comportamiento de los entes espaciotemporales para la biología o la psicología. O la economía. Piensen que si los economistas supieran lo que va a pasar mañana, por más que apliquen matemática, estadística y todo, el software en general no la pegan nunca. Como todos los argentinos lo sabemos. ¿Estamos hasta ahí? Irrumpe entonces en el siglo XVIII una ciencia que escapa a las posibilidades de comprensión del pensamiento filosófico vigente. No lo pueden explicar. ¿Quiénes son los que no lo pueden explicar? Dos escuelas. Una son los empiristas y otros son los racionalistas. Los empiristas son los ingleses, los racionalistas son los alemanes, digamos. Simplificando un poco. Y aquí me voy a meter en otra cuestión, que hay que prestarle mucha... Dejemos a Newton y su ciencia universal y necesaria por un momento en un costadito del cerebro. Y ahora vamos a hablar de otra cosa y después lo vamos a unir. Esta es otra de las formulaciones que deben mantener en la mente atenta de aquí hasta fin del cuatrimestre o fin de su vida, como quiera. ¿Qué es lo siguiente? Conocer es juzgar. Esto es, juicio, ya lo digo, es sinónimo para nosotros de oración o de proposición, da lo mismo. Todos sabemos que un juicio está compuesto de dos partes, ¿no? ¿De qué dos partes está compuesto? Sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Y el predicado cumple una función que es decir algo acerca del sujeto. No estamos hablando de juicios como os declaro marido y mujer o vete de aquí. No son ni órdenes ni el establecimiento de realidades, sino que se llaman juicios enunciativos, que tienen que ver con dar cuenta de un estado de cosas. A esos juicios nos limitamos. Son los juicios que obviamente tienen que ver con el conocimiento. ¿Cuál es el modo humano de expresar conocimientos? A través de juicios. Porque, y esto lo dice la lógica formal, los juicios o proposiciones son aquellos entes susceptibles de ser verdaderos o falsos. Les doy un pequeño viaje a través de la lógica formal. La lógica formal tiene tres objetos de estudio: los términos, las proposiciones y los razonamientos. Cuando yo enlazo términos, tengo proposiciones.
o juicios. Cuando enlazo juicios o proposiciones tengo razonamiento. Pero este enlace, obviamente, en el juicio tiene que tener que ver con un sentido. La lógica no dice cuál es el sentido de las cosas, simplemente dice aquellas estructuras de las cuales se puede predicar la verdad o la falsedad son los juicios. Punto. Ahora, si yo enlazo juicios según una técnica determinada, lo que tengo son razonamientos. Los razonamientos no son ni verdaderos ni falsos, son válidos o inválidos. Los que son verdaderos o falsos son las proposiciones o los juicios. Un razonamiento que se llama silogismo, todos lo conocen, es todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, ¿no? Sí. ¿Es verdadero ese razonamiento? No, es válido. ¿Por qué? Porque yo puedo decir todos los sanjuaninos son marcianos. Juan es sanjuanino, Juan es marciano. En cuenta, el contenido es lo que sí tendrá que ver con la verdad. En cambio, el razonamiento tiene que ver de la manera en que yo compongo las proposiciones. Y lo que dice el silogismo es que un razonamiento del tipo silogismo es válido cuando la conclusión está formada por el término menor y el término mayor. El término medio aparece en las premisas, nunca en la conclusión. Esto que parece tan complicado, lo vuelvo a decir. Todos los hombres son mortales. Ahí que tenemos dos términos, hombres y mortales, ¿no? Después tenemos Sócrates es hombre, término menor y término medio. Y la conclusión es Sócrates es mortal, ¿no? El término medio, que era hombre, apareció en las premisas y no en la conclusión. La conclusión está formada por el término menor y el término mayor. Bueno, fin de la excursión a la lógica. De esto, lo que nosotros tenemos que guardar en nuestra memoria es la manera que tenemos nosotros, los seres humanos, de expresar conocimientos a través de juicios. Los juicios son aquellas estructuras compuestas de un sujeto y un predicado. El predicado lo que hace es explicitar, informar, dar cuenta, pónganle el nombre que ustedes quieran, algo que ya está en el sujeto. Recuerden que el núcleo del sujeto es el núcleo del sujeto es el Sustantivo. El sustantivo, ¿sí? Recuerden, en la clase de Aristóteles decíamos que el sustantivo, ¿qué hace sino sustentar? ¿Qué es lo sustentado por el sustantivo? Sus predicados. Lo estudiamos cuando Aristóteles establece las categorías a través de un análisis del lenguaje. Esto es, de cuántas maneras yo puedo nombrar una sustancia. Espacio, tiempo, ¿no? Pasión, relación, cantidad, cualidad, bueno, todo eso es lo que configuran las categorías. Bien, entonces tenemos ya como un principio inmerso en nuestra mente de un modo firme, que el único modo que tenemos nosotros, los seres humanos, de expresar conocimiento es a través de un juicio. Esto es cuando digo, el cielo es azul, la tarde está linda, Kant es insoportable, ¿no? Esos juicios son los que expresan algo susceptible de ser evaluado como verdadero o falso. Si yo digo Kant, si yo digo insoportable, eso no es ni verdadero ni falso, porque son términos. Para que algo sea evaluable como verdadero o falso, debe unificar o unir los términos y constituir un enunciado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Seguro? Bueno, ahora volvemos a Newton. En la época de Kant,
el pensamiento filosófico o lógico había establecido que existían dos tipos de juicios. Solamente dos tipos. O los juicios eran analíticos o los juicios eran sintéticos. Otra vez. La lógica, en época de Kant, había instituido que existen dos tipos de juicios. O los juicios son analíticos o los juicios son sintéticos. Un juicio es analítico cuando el predicado no dice más que lo que ya estaba dicho en el sujeto. Ejemplo obvio, el triángulo es una figura de tres lados. ¿Debo ir más allá del concepto triángulo para poder enunciar ese predicado o simplemente con una atenta inspección del concepto de triángulo yo puedo explicitarlo, desarrollarlo, mostrarlo, exponerlo y decir efectivamente el triángulo es una figura de tres lados? ¿Debo ir más allá del concepto de triángulo para poder hacer ese enunciado o simplemente atendiendo al concepto de triángulo puedo explicitarlo bajo esa forma? No debo ir ¿Se más puede allá. repetir el concepto de analítico? Un juicio es analítico cuando el predicado no hace sino que exponer lo que ya está de algún modo dicho en el sujeto. En cualquier caso, como se conjugue la oración, igualmente el resultado sería el mismo. Sería en todos los casos un juicio analítico, porque lo único que haría sería describir al triángulo. No, en los casos del triángulo sí. Y los juicios sintéticos son aquellos cuyo predicado no dice algo que ya estaba en el sujeto. La pared es marrón, por ejemplo. La pared es blanca. Si yo analizo el concepto de pared, ¿encuentro la blancura? No. Si yo analizo el concepto de triángulo, ¿está que tiene tres lados? Sí. Bueno, ahí tienen ustedes entonces la diferencia entre los juicios sintéticos y los juicios analíticos. Los juicios sintéticos dicen algo que no está en el sujeto. ¿Por qué? Porque normalmente provienen de la experiencia. Yo para decir el triángulo es una figura de tres lados no necesito recurrir a la experiencia, simplemente reflexionando atentamente sobre la noción de triángulo, puedo extraer de esa noción el predicado tiene tres lados. No necesito hacer ninguna indagación fuera del concepto. Ahora, para afirmar la pared es amarilla, evidentemente lo que tengo que hacer es observar o dar cuenta del hecho de que la pared que tengo en este momento frente a mí es amarilla. Ahora, ¿el predicado amarillo pertenece al concepto pared? No. Por eso es sintético. Los juicios analíticos son estériles. No hacen que nuestro conocimiento sea creciente. Pero tienen la facultad de ser aclaratorios. Aclaran, pero no avanzan. Por eso son universales y necesarios. Un juicio analítico es siempre verdadero. Pero en lógica, afirmar en el predicado lo que ya está en el sujeto se llama una tautología. Un decir lo mismo. Por eso son estériles. Porque no hacen más que explicitar lo que ya está implícito en el sujeto. ¿Estamos? Sí. En cambio, los juicios sintéticos sí hacen que nuestro conocimiento avance. Son fecundos en ese sentido. Pero su verdad no es universal y necesaria, sino particular y contingente. ¿Por qué? Porque esta pared que tengo aquí delante es amarilla, pero la del vecino de enfrente no es amarilla. ¿Se dan cuenta? Entonces, la catalogación de los juicios sintéticos es que son particulares y contingentes. Particular se opone a universal, contingente se opone a necesario.
¿Me puede ir a buscar un vasito de agua? ¿Y van Sí. pensando? Sí, profe, sí. Estamos- Este aquí, como decía Olmedo, que el juicio que da cuenta de la ley de la gravitación universal tiene contenido empírico, porque se refiere a las cosas que aparecen en el espacio y en el tiempo, y es sin embargo universal y necesario. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Kant aparece. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la época no estaba en condiciones de dar cuenta de ese hecho que es la ley de la gravitación universal. Pero les voy a dar un ejemplo más claro de lo que es un juicio sintético a priori, que son los que Kant inaugura. O sea, hasta Kant había dos tipos de juicios, sintéticos y analíticos. Desde Kant hay tres. Los que Kant llama juicios sintéticos a priori. ¿Qué quiere decir esto? Que son universales y necesarios y que sin embargo tienen contenido sensible. ¿Cómo se llama, profe? ¿Cómo le dijo juicios sintéticos? Sintético a priori. Que sería el caso de la física. Pero ahora les voy a dar uno más simple, de geometría. Kant da tres ejemplos. Uno es de la aritmética, otro de la geometría y otro de la física. El de la geometría es el que más fácilmente se entiende. Entre dos puntos, la distancia más corta es una recta. Eso que todo el mundo puede ver en el proyectado en la mente, o lo ha visto alguna vez en un pizarrón, ¿es un juicio verdadero? Sí. Sí, ¿Universal y necesario? Sí, sí, porque donde yo ponga los dos puntos, siempre la distancia más corta es una recta, ¿no? Sí. Ahora, si yo analizo el concepto de recta, ¿descubro el predicado más corto? No. ¿Por qué? Porque es un juicio sintético a priori. ¿No? El otro es 5 más 7 igual a 12. Yo por más que analice el 12, no encuentro el 5 más 7. ¿Por qué? Porque es una operación sintética que unifica. Entonces, el enigma a resolver es cómo nuestras capacidades cognitivas humanas dan lugar a la existencia de juicios que, si bien tienen contenido empírico, lo que los llevaría a ser siempre fragmentarios, sin embargo, nuestra capacidad cognitiva es capaz de enunciar juicios universales y necesarios, pero con contenido sensible. Llamamos a esos juicios sintéticos a priori. Lo digo de nuevo, esto es fundamental. Si captamos esto, no quiere decir que vamos a captar todo, pero sin esto no. Sin esto no. Como ven, no es un problema estrictamente, podemos decir, filosófico, es un problema técnico, podemos decir. La disciplina filosófica de la época de Kant no podía explicar ese hecho que significó la irrupción en el mundo espiritual europeo, la física de Newton. ¿Por qué? Porque siendo una ciencia referida a hechos, sin embargo, tiene la propiedad de ser verdadera. Esto es universal y necesario. ¿Sigo o repito? ¿Puede Repita, repetir, por favor? ¿Todo? ¿Desde el principio? Los juicios sintéticos a priori. luego Empecemos
¿Estamos en claro que conocer es juzgar? Eso es lo primero que hay que entender. Sí. ¿Que el juicio es el resultado de una acción de nuestra mente? Sí. Y es una acción de enlazar, y lo enlazado en el juicio son términos. El cielo es azul, la tarde está linda. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho nuestro entendimiento? Enlazar dos términos. Cielo con azul, tarde con lindo, ¿no? Ha emitido un juicio, un enunciado. Esos son los elementos de los cuales se puede predicar la verdad o la falsedad. Y ahí partimos. Ahora bien, la física de Newton, la físico-matemática de Newton, ¿se expresa a través de un enunciado, de un juicio? Digan que sí. Sí. Y sí. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a un libro de ciencia, ¿qué es lo que constituye a una ciencia? Los enunciados, los axiomas. ¿Cómo? Los enunciados, los axiomas, Claro, las las leyes. Exactamente. La física, la química, todas las ciencias que residen en los libros de ciencia, en esos libros lo que encontraremos son leyes. ¿Y las leyes qué son? Enunciados, son juicios. ¿Sí? Ahora bien, en época de Kant, la disciplina filosófica de la época decía que existían solamente dos tipos de juicios, o los analíticos o los sintéticos. Pero resulta que siendo los analíticos siempre a priori, siempre siendo un examen del concepto, de pronto aparece una ley universal, una ley de la física universal y necesaria, que no entra dentro de ninguno de los dos parámetros. Ni es analítico ni es sintético. Es las dos cosas. Es analítico porque se cumple universal y necesariamente. Y es sintético porque tiene contenido sensible. ¿Se dan cuenta? Pero sí. no debiéramos circunscribirnos a la física. ¿Por qué? Porque también en la geometría tenemos un claro ejemplo de un juicio sintético a priori. La cuestión es que nadie, pero nadie, en 2500 años, 2000 y pico de años, se había dado cuenta de ese hecho, que la afirmación, la distancia entre dos puntos es más corta, entre dos puntos es una recta, no es un juicio analítico. Es un juicio sintético, pero se cumple universal y necesariamente, con lo cual era algo que estaba a la vista, pero que nadie vio. Kant sí lo vio. Lo vio porque apareció la física, si no tampoco lo habría visto. ¿Estamos? ¿Sigo o no sigo? Sí, siga, profe. Bueno, entonces Kant es el que se toma sobre sus espaldas el trabajo de dar cuenta de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. La tarea kantiana en esta crítica se podría formular con una pregunta. ¿Qué puedo conocer? Esa pregunta, ¿qué puedo conocer?, se escinde en otras dos. Una es, ya la dijimos, cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Y la segunda dice, ¿es posible la metafísica como ciencia? Esto es, la pregunta ¿qué puedo conocer? Será desplegada en la obra llamada Crítica de la Razón Pura, donde esta obra intentará dirimir la cuestión, primero, de cómo es posible que el conocimiento humano, a partir de la experiencia, pueda formular enunciados universales y necesarios. Y por la otra, tratará de dirimir la cuestión de si es la metafísica una ciencia o no lo es. Entonces,
La pregunta que puedo conocer, como digo, se escinde en otras. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Y la otra ¿es posible la metafísica como ciencia? Recuerden siempre que nos preguntamos cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, porque partiendo de la experiencia que es siempre fragmentaria, sin embargo, hay una ciencia, la físico-matemática de Newton, que basándose en lo fragmentario, si quieren ustedes en la caída de la manzana, sin embargo, Newton formuló para esos fenómenos una ley universal y necesaria. Y eso es un enigma. Eso es algo que el pensamiento de la época de Kant no podía resolver, y justamente por eso se toma Kant el trabajo, y que tarda esos 11 años, en responder esas dos preguntas. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿Es posible la metafísica como ciencia? Esas dos preguntas en realidad surgen de una única, es ¿qué puedo conocer? Esto es, ¿cuáles son los límites de nuestro conocimiento? ¿Estamos hasta ahí? Están todos muy serios. Todas. Ah, no, había un muchacho por ahí. Sí, por ahí. Sí, profe. Pero están anónimos, porque no se dan no ponen el rostro. Bueno. Acá está, ahí está Leo Lucas. Ahí lo vi. Vamos ahora al nombre. ¿Qué quiere decir crítica de la razón pura? Crítica de la razón pura se lo puede entender de dos maneras, que son diferentes pero coincidentes. Por una parte, la formulación más, que no está en Kant, pero que sí está en los comentaristas, es un análisis de los tres términos. Primero la palabra crítica. En principio, despojémonos del sentido de critico a mi vecina, o critico a mi suegra, o critico lo que hace el gobierno. No es ese sentido. La palabra crítica viene del griego krinein, que quiere decir separar, distinguir, seleccionar. Esa es la primera acepción. En castellano hay resonancia de esa palabra griega en palabras como discernir o cernir, cuando en alguna época para hacer una torta se tiraba la harina en un cernidor y quedaba una parte más gruesa de un lado y una parte más fina del otro. O cuando los albañiles tenían que hacer el revoque fino y el revoque grueso, tiraban la arena sobre un sedazo, ¿no? Y la gruesa servía para hacer el revoque grueso y la fina para el revoque fino. Entonces, hay ahí un primer sentido de crítica que lo que quiere decir es discriminar, ¿sí? Separar, seleccionar. Crítica de la razón. Aquí razón debemos tomarlo en un sentido amplio que incluye todas nuestras capacidades cognitivas. ¿Qué anticipo son la sensibilidad, el entendimiento y la razón? Esto es, hay razón en un sentido amplio y razón en un sentido restringido. En el nombre, crítica de la razón pura, estamos tomando el término razón en un sentido amplio. Aquel que contiene en sí todas nuestras capacidades cognitivas. Y puro, y esto es fundamental porque el nombre, crítica de la razón pura, conceptos puros del entendimiento, puro no tiene que ver con la moral, no tiene que ver con el alma pura. Puro quiere decir, por favor, anótenselo, independiente de la experiencia. En resumen, entonces, crítica de la razón pura debiera poder decir lo siguiente. Estudio que trata de examinar en la razón tomada en sentido amplio aquellos aspectos puros, esto es, aquellos aspectos que son independientes de la experiencia. Por otra parte, podríamos agregar
a una de las primeras definiciones que dimos, es que puro, en este caso, es equivalente a trascendental. Si quieren ustedes, podemos reformular el nombre con estudio de nuestra capacidad cognoscitiva, que intentará poner a la luz los aspectos trascendentales de esta capacidad, o los aspectos puros. ¿Por qué esta cuestión de la pureza? Es porque Kant está persuadido y va a tratar de demostrar que existen para el conocer determinadas nociones que constituyen el fundamento necesario de todo conocimiento posible. ¿Lo digo todo de nuevo? ¿No? O sea, esto tiene que ver con el nombre crítica de la razón pura. Piensen que la palabra crítica, en este sentido, está asociado al sentido etimológico de la palabra crítica, que viene del verbo krinein, que quiere decir separar, distinguir, seleccionar. Que la palabra razón está tomada en un sentido genérico que incluye a todas nuestras capacidades cognitivas, que a la sazón son sensibilidad, entendimiento y razón. Y puro significa independiente de la experiencia, o si ustedes lo prefieren, trascendental. Entendiendo por trascendental condiciones de posibilidad. Con esto estamos diciendo que la crítica de la razón pura es una investigación acerca de cuáles son las condiciones de posibilidad de todo conocimiento posible. Estoy cansado. Pero no de ustedes, sino de... No, se entiende, profe, que esté cansado. ¿Sigo o no sigo? Hay otra acepción del nombre crítica de la razón pura, que es el que utiliza Kant. Que este es mucho Le hago más una simple. preguntita antes de que continúe. Sí, cómo no. ¿Sería en otros, quizás en otros pensadores, este término relacionado con puro, también a lo que sería verdad, la verdad trascendental? No. No. No, acá la verdad tiene que ver con los juicios. ¿Por qué son verdaderos los juicios? En otro lugar, trascendental puede querer decir otra cosa, como algo relevante, algo importante, algo que se sale de lo común, ¿no? Como decir, bueno, Acá no tiene esa... no tiene ese sentido. Aparte hay que distinguir trascendente de trascendental. Trascendente es lo que está más allá de nosotros. O sea, el vaso que tengo aquí es trascendente. No porque sea relevante, sino porque está más allá de mí. E inmanente es lo que se opone a trascendente, que está dentro mío. Pero trascendental tiene el significado en Kant, por lo menos de condición de posibilidad. Cuando decimos, este es un problema trascendental, o esta es una cuestión trascendental para este gobierno, o para esta casa, o para esta facultad, ahí se acerca al sentido que le da Kant, en el sentido de que algo trascendental es lo que condiciona de un modo necesario todo lo otro que vaya a ocurrir. Ese sería el otro sentido, digamos. Ok. Bueno, ¿está claro esto de entonces de qué significa crítica de la razón pura? Quien calla otorga. Profe, Creemos que sí. ¿qué tal? Señora Alexia. Dice que puro no tiene que ver con la moral, puro quiere decir independiente de la experiencia. Sí, señora. No entiendo que puro, relacionar el hecho puro con independiente de la experiencia. No Lo lo que entiendo. va, bueno, lo que pasa es que eso todavía no se puede demostrar, pero cuando desarrollemos el contenido de la crítica, vamos a ver que hay determinadas nociones que son puras y que justamente su naturaleza, esto es ser puras, equivale a su carácter trascendental. Por ejemplo, me adelanto, ¿eh? Para Kant hay categorías, como lo sabía para Aristóteles, pero Kant las extrae de otra manera y digamos de otro origen.
Una categoría es la substancia y el accidente. Entonces, la pregunta que yo haría es, ¿alguien vio alguna vez una substancia? ¿Alguien experimentó, vio, percibió, sintió, tocó, oyó, olió, gustó una sustancia? No. Lo que en todo caso tuvimos acceso es a cosas a las que le incorporamos el carácter de ser sustancias. ¿Por qué? Porque la sustancia para Kant es una categoría y es por lo tanto pura. Entonces, cuando yo percibo un perro, un gato, un árbol, un libro, la naturaleza, Dios, los tiempos, Dios no, porque no tiene carácter sensible. Lo básico, elemental, fundamental, que nuestro conocimiento nos notifica acerca de eso que yo percibo, sea lo que fuere, es que eso es una sustancia que tiene atributos. ¿Cuáles son los atributos de esa sustancia? Eso es un asunto que nuestro entendimiento puro no se preocupa. No se ocupa, simplemente determina que aquello que se me presenta con determinadas cualidades a la percepción es primariamente una sustancia. Y esa caracterización de determinar algo como sustancia no es proveniente de ninguna experiencia, porque no hay ninguna experiencia posible de sustancia. Por lo tanto, la sustancia es una noción pura, trascendental. ¿Me expliqué, Alexia? No. No. Me dificulta un poco. Igual Pero cuando vos había hecho una decís, pregunta de moral, que la moral es parte del razonamiento que no está dentro del significado. no, bueno, moral, bórrenla, porque acá no se ocupa de la moral. Pero como el nombre puro puede hacer referencia a un significado de moral, lo primero que hay que hacer es sacar ese significado, no tiene nada que ver. Ahora, te digo una pregunta, yo estoy viendo este marcador, ¿no? ¿Sí? Alexia, ustedes están viendo. ¿Es una sustancia? ¿Qué lo define como sustancia? ¿Qué lo define? Que tiene atributos. Tiene atributos sustanciales o esenciales como aquello que hace que se lo defina como marcador, y tiene otro tipo de atributos como ser de plástico, ser color rosa, son todos atributos. Ahora, ¿vos ves una sustancia acá o ves un lápiz? O un marcador. Lápiz, marcador. ¿Viste alguna vez una sustancia? ¿Cómo, profe? No. Que justo se escuchó un ruido. ¿Viste alguna vez una sustancia? No. Pero sin embargo, esto está concebido como una sustancia. Ujú. ¿Percibiste una sustancia alguna vez? No. Bueno, ¿de dónde viene entonces el carácter sustancial de este marcador, si nunca lo percibiste a una sustancia como tal? Porque para Kant la noción de sustancia ya está impresa en vos. Y es pura porque no provino de la experiencia. ¿No es un poco como esto que hablábamos de lo esencial, de ir a la esencia y no a lo que vemos, digamos? Bueno, pero eso tiene un sentido ético. Acá en Kant lo que está diciendo es que nosotros estamos nutridos, podemos decir, bueno, nutridos no es sacar la palabra. Existen en nosotros un cuerpo de nociones conceptuales puras que hacen posible que nosotros podamos conocer. Una de esas nociones puras es la noción de sustancia y accidente. Por eso es pura, porque no vino de la experiencia. O sea, si vos me estás diciendo, nunca percibí una sustancia, pero sin embargo sabés lo que es una sustancia, es porque esa noción de sustancia ya está incorporada en tu mente, pero no provino de la experiencia. Por lo tanto es pura. ¿Me explico? Sí, ahora me queda un poco más claro.
Pero bueno, esto sí, después se van a ir dando cuenta más fácilmente de lo que significa puro o empírico. Empírico es algo que percibimos a través de los sentidos, externos o internos. Puro es algo que no percibimos a través de los sentidos, pero que sin embargo condiciona a aquello que aparece a los sentidos. Les doy una frase célebre que dice: aquello que hace posible la experiencia no aparece en la experiencia. Esto es, aquello que hace posible la experiencia, la noción de sustancia, no aparece en la experiencia, no aparece la noción de sustancia en la experiencia. Está clarísimo. Llama a esas nociones que constituyen como la arquitectura, como si fuera la columna vertebral de todo conocimiento posible, Kant lo trascendental. Justamente a eso se va a dedicar toda la crítica de la razón pura, a determinar con claridad qué quiere decir trascendental en lo que hace al conocer. Bueno, sigo. ¿Estamos? Sí, profe, siga. La otra acepción de crítica de la razón pura, les decía, sí tiene que ver con el sentido común que le damos nosotros a la palabra crítica, y consiste en esto: critica a la pretensión del racionalismo de creer que puede conocer sin la experiencia. Crítica a la pretensión de la razón. Cuando dice razón, ahí Kant se refiere al racionalismo continental, que es la escuela filosófica donde él nació, creció y se desarrolló, ¿no? Pero justamente esta doctrina filosófica no cree que la experiencia puede dar algo nuevo, que la experiencia pueda ser origen de conocimientos nuevos, sino que, a la manera de Platón, considera que el conocimiento ya está inscrito de alguna manera en nuestra alma y que el conocimiento sensible no es sino una exhibición a posteriori de lo que ya está en nuestra mente. Kant lo dice de una manera muy poética diciendo: la paloma creería que podría volar mejor en el vacío. ¿Qué le pasa a una paloma si la arrojamos al vacío? Puede volar bien. No, Bueno. cáese. ¿Por qué? Porque lo que le hace volar es la resistencia del aire. Ah, el vacío. Claro. O sea, si vos estás en el espacio, donde no hay aire, y tirás una paloma, mucho no va a vivir, pero digamos, aleteará, pero ese aleteo, ¿tiene algún efecto? No, si no hay aire No. con el que se puede escapar, ¿no? Claro, porque justamente lo que hace posible que vuele es el aire, la resistencia del aire. Entonces, de la misma manera, los racionalistas creen que el conocimiento sensible es un obstáculo, cuando en realidad es la condición de posibilidad de todo conocimiento posible. ¿Podría repetir lo que dijo al principio, que la crítica, respecto al sentido común, dice la crítica a la noción del racionalismo? No, es la crítica a la convicción del racionalismo de creer que el conocimiento sensible es un obstáculo, cuando en realidad es la condición de posibilidad de todo conocimiento posible. Gracias. Entonces ahí tienen ustedes la segunda acepción de qué puedo conocer. En la última parte de la lógica trascendental, Kant va a criticar a la metafísica. O sea, al racionalismo continental, que es donde él se formó. Les va a decir a los metafísicos
lo de ustedes no es una ciencia. Y no es una ciencia porque para que haya ciencia debe haber conocimiento sensible. Si no, no hay ciencia. Ustedes se preguntarán, ¿y en la matemática y en la geometría hay conocimiento sensible? Y Kant dirá que sí, pero eso forma parte de otro capítulo un poco más complicado. Pero dejémoslo ahí por ahora. Tenemos entonces que esta obra, Crítica de la razón pura, intenta responder a la pregunta ¿qué puedo conocer? Esa pregunta ¿qué puedo conocer? Se escinde en dos. Una dice, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Y la otra dice, ¿es posible la metafísica como ciencia? Respecto de los juicios sintéticos a priori, son un tercer tipo de juicios que inaugura Kant y que consisten en aquellos juicios que, si bien son universales y necesarios, como son los analíticos, tienen, sin embargo, un cierto contenido sensible como los sintéticos. Y el ejemplo de un juicio sintético a priori, nosotros dimos 3, pero el más explícito es la distancia más corta entre dos puntos, es una recta, y la comprobación de que ese es un juicio sintético es que el predicado más corto no lo encuentro en el sujeto recta o en el sustantivo recta. Nunca dentro del sustantivo recta descubrirá el predicado más corto. Por lo tanto, ese enunciado entre dos puntos, la distancia más corta es una recta, es un juicio sintético, no es un juicio analítico. ¿Por qué? Porque el predicado más corto no está en el sustantivo recto. ¿Está claro eso? De la misma manera, la ley de la gravitación universal de Newton, que resulta mucho menos captable, dice o habla de tal modo que aquello que dice se cumple universal y necesariamente, pero los que cumplen con esa ley son entes espaciotemporales, como este lapicito. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Sí. Sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno. Segundo capítulo. Revolución copernicana. Todos saben quién era Copérnico. Copérnico es un, llamémosle, astrónomo polaco que en el siglo XV dijo que nuestro sistema no es geocéntrico, sino heliocéntrico. Hasta Copérnico se suponía, con cierta razón, que la Tierra estaba fija en el centro de un sistema y que todos los astros, incluidos los planetas y el Sol, giraban alrededor de ella, ¿no? Se llama eso sistema geocéntrico o tolemaico, porque viene del astrónomo Ptolomeo del siglo II o III. Copérnico sugiere, porque no era, era peligroso decir el Sol es el centro del sistema, porque lo que le podría pasar a uno ya saben qué es, ¿no? La Inquisición. Sí, podría terminar, en el mejor de los casos, quemado en una hoguera. Entonces, lo que dice Copérnico muy tímidamente es, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Porque la afirmación de Copérnico no está basada en la observación de los astros, sino en la tremenda complejidad de poder determinar el movimiento de los astros. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé en qué consistía la dificultad, pero resultaba muy complejo. Entonces, para simplificar, y a modo de hipótesis, muy tímidamente, prudentemente, Copérnico dijo, ¿qué les parece si en lugar
de considerar que la Tierra es el centro, pensamos que el Sol es el centro, ¿no? Lo dijo así. Resultó ser verdadero, ¿no? Bueno, Kant utiliza la expresión revolución copernicana de una manera análoga. Dice lo siguiente: ¿qué les parece si en lugar de indagar la naturaleza del conocimiento humano a partir del objeto conocido, por qué no giramos copernicanamente y en lugar de indagar acerca de la naturaleza del conocer en el objeto conocido, no ponemos atención en el sujeto que conoce? Llámase a ese movimiento estratégico fundamental revolución copernicana. En otros términos, para determinar la naturaleza del conocimiento, sugiere Kant que en lugar de encontrar la naturaleza del conocer en las cosas conocidas, ¿por qué no investigamos al sujeto que conoce? Llámase a ese giro revolución copérnica. Y es absolutamente fundamental y es el movimiento, podríamos decir, estratégico de Kant para dilucidar este asunto que es el de los juicios sintéticos a priori. En otros términos, a través de un procedimiento propio, indaguemos al sujeto que conoce. Por un momento pongamos entre paréntesis al objeto conocido. Veamos cuál es la manera que tiene el sujeto de conocer. Llámase a eso, insisto, revolución copernicana, y es el movimiento estratégico esencial, fundamental, que articula toda la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura no es más que una consecuencia de la revolución copernicana. Según estuve estudiando, leyendo en la biografía de Kant, tenía un maravilloso amigo al que quería mucho y que se dice que no hay ninguna palabra de la crítica de la razón pura que no haya sido leída previamente por este amigo que se llamaba Green, era un inglés. ¿Y qué era Green? Green era un empresario, digamos, un comerciante, que había abandonado ese asunto, debería tener algunos ahorros, y entre otras cosas se dedicaba a ser amigo de Kant, que no era una mala inversión. Digo esto porque el movimiento siguiente, el movimiento que sigue a este establecimiento del fundamento de la indagación, revolución copernicana, Kant utiliza una palabra que viene de los negocios, y es la palabra inventario. Esto es, si ustedes el lunes que viene intentan abrir un polirrubro en el conurbano, ¿a qué se dedicarán el sábado y el domingo? Sí. A descansar. atender el negocio. No, todavía no tengo el negocio, no lo abrí. Hacer el inventario. Hacer el inventario, claro, ¿por qué? A Porque comprar. para poder enfrentar el desafío del negocio, lo primero que tengo que saber es con qué cuento. ¿De qué dispongo? Bueno, Kant hace exactamente lo mismo. Una vez producido este giro hacia el sujeto, hace que esta tarea se homologue con una tarea eminentemente administrativa, que es hacer un inventario. La crítica de la razón pura comienza con un inventario. ¿Un inventario de qué? En lugar de golosinas, cigarrillos u otros elementos, lo que tengo yo que inventariar son mis capacidades cognitivas. Pero como dijimos al principio, no todas mis experiencias cognitivas, cosa que es absolutamente imposible, ¿no? No va a tratar de
inventariar todas y cada una de las experiencias que haya tenido a lo largo de su vida, cosa que es materialmente imposible, sino que el inventario, y acá recuerden la palabra crítica, estará orientado a determinar la naturaleza no de toda experiencia posible, sino de aquellas nociones que hacen posible que haya experiencia. Esto es, ese inventario llamado crítica de la razón pura estará orientado a determinar la naturaleza de aquello que ya hemos definido como trascendental. ¿Está claro? Inventario es una metáfora, obviamente. No voy a inventariar cosas, sino, paradójicamente, aquello que hace posible que haya cosas. Y aquello que hace posible que haya cosas, lo denominamos como condición de posibilidad de que haya cosas. Y nombramos a la que es condición de posibilidad como aquello que tiene la naturaleza de lo trascendental. O sea que no es un inventario exhaustivo de nuestras experiencias, sino un inventario que tiene que ver con aquello insoslayable, en el sentido de que es la condición de posibilidad de toda experiencia posible. Nidia Alvarado, vos, déjame ver una cosita. Quiero ver algo. No, quería saber si tenía los únicos 2/10 de los... ¿Cuántos parciales son? De los 100 y pico de parciales hay 2/10. Es Nidia Alvarado y Elena Torna aquí presentes. Los únicos 2/10 de toda la... Merecen un aplauso. Gracias, profe. Alvarado escribió un pequeño tratado. Bueno, se lo tengo que decir porque cuando yo leo los parciales de ustedes, la verdad que primero me justifican, porque si yo hubiese puesto todos 2, la culpa la tengo yo, ¿se dan cuenta? Yo soy el culpable. Pero que haya un 10 o 2/10 ya estoy exonerado de toda culpa. Porque quiere decir que alguien me entendió. Me entendió. Bueno, ¿en dónde estábamos? En el inventario, que, como digo, es un inventario selectivo. Tiene que ver con lo que es condición de posibilidad. Recordemos de paso que aquello que hace posible la experiencia no aparece en la experiencia. Esto es, la indagación kantiana en la crítica de la razón pura está orientada a la determinación de aquellas nociones trascendentales, esto es, las que hacen posible todo conocimiento. Ahora bien, según la tradición, que viene desde antes de Platón, existen 2 formas de conocimiento. O el conocimiento es sensible o el conocimiento es intelectual. El conocimiento sensible está asociado a los órganos de los sentidos. Y también a lo que sentimos corporalmente, que también son afecciones sensibles. Un dolor de cabeza, un dolor de estómago, una sensación placentera o una sensación dolorosa son también afecciones sensibles. Aunque son un tanto diferentes de las que vienen a través de los sentidos. Entonces, existe una capacidad cognoscitiva que Kant llamará sensibilidad y está asociada a aquello
que nuestros órganos de los sentidos captan. Pero fíjense que el capítulo de la crítica de la razón pura que va a ocuparse de nuestro conocimiento sensible se llama estética trascendental. ¿Por qué estética? Nosotros estamos habituados a creer que la estética o lo estético es aquello que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con lo bello, ¿no? Pero en griego, estética viene de aistesis, que significa sensibilidad. Entonces ya el título delata la naturaleza de la indagación. Si el título es estética trascendental, ya con lo que hemos dicho hoy, podríamos proponer que se trata de una indagación del conocimiento sensible, pero en su aspecto trascendental. Llámese aspecto trascendental a aquellos aspectos insoslayables que participan, asisten, constituyen a todo conocimiento sensible posible. Lo digo de nuevo. De algún modo, el título estética trascendental delata o denuncia de qué va a tratar esta parte de la crítica de la razón pura. Va a ocuparse del conocimiento sensible en aquello que en ese conocimiento resulte insoslayable. Esto es, aquello que opere como condición de posibilidad. Esto es, que acompañe, asista, constituya a todo conocimiento sensible posible. Llámase entonces a esa disciplina de la crítica de la razón pura estética trascendental. O sea, acá estamos, ya hemos observado la montaña. Vimos que tiene bosques, que tiene en las alturas tiene nieves eternas. Dimos vueltas alrededor de la montaña. Ahora estamos empezando a hacer. Ahora nos vamos a encontrar con las cosas mismas. Y las cosas mismas, en tanto nos estamos ocupando del conocimiento, será aquello que constituye el conocimiento. Y es tradición que Kant no tuerce, que el conocimiento humano tiene dos aspectos: el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual. Comienza entonces una indagación al conocimiento sensible que obviamente, tal como ya lo hemos dicho, se llama estética trascendental. Esto es, indagación del aspecto sensible del conocimiento humano, pero orientado a su aspecto trascendental. Al aspecto trascendental del conocimiento sensible. Está claro, ¿no? ¿Cuáles son, si existen, todavía no lo sabemos, aquellas nociones insoslayables? Insoslayable quiere decir que no se pueden obviar, que necesariamente participan del conocimiento sensible. ¿Cuáles son esas nociones? ¿Existen esas nociones? ¿Puedo detectar en mi conocimiento sensible alguna noción que esté siempre necesariamente presente en todos y cada uno de nuestros conocimientos sensibles? Esto es así porque se trata de indagación trascendental. Quiero ver si eso que, en caso de descubrirlo, acompañe necesariamente siempre mi conocimiento sensible, puede ser detectado. Un agregado. Si ustedes observan, somos capaces de abstraer cuál es el procedimiento que sigue Kant en todos y cada uno de los pasos, yo les puedo asegurar que vamos a aprender un método extraordinario de indagación. O sea, eso es lo que hace Kant, cada paso es absolutamente firme y está cada paso meticulosamente pensado. Por eso es un modelo que nos sirva para toda la vida, para toda la carrera, para toda la vida. ¿Cómo es que va dando cada paso? Insisto, entonces, en nuestro inventario hemos detectado que existe un modo de conocer que llamamos conocimiento sensible.
dada la naturaleza de la crítica de la razón pura, si va a haber una indagación del conocimiento sensible, no va a ser de todos y cada uno de nuestros conocimientos, sino aquellos que delaten una naturaleza trascendental. Entonces la pregunta se puede reformular de la siguiente manera. Estética trascendental, disciplina perteneciente a la crítica de la razón pura, que habrá de indagar en la naturaleza trascendental del conocimiento sensible. Y esta naturaleza trascendental podría detectarse en el caso de que existan nociones que de un modo insoslayable acompañen a todo conocimiento sensible posible. ¿Lo digo de nuevo o ya más o menos? ¿Cuál les parece a ustedes que Queda grabado, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? Queda grabado. Les digo una y terminamos ahí porque ya está. Kant va a terminar conmigo. ¿Conocen ustedes alguna experiencia sensible que no esté en el tiempo? No. No. Ponemos entonces al tiempo como candidato de esa noción insoslayable que parece participar necesariamente de toda experiencia sensible posible. Sí. Sí. Proponemos al tiempo. Y vamos a proponer a otra. ¿Cuál les parece que podría ser la otra que acompañaría el tiempo en esa insoslayabilidad? Nunca me sale. En su ser insoslayable. ¿Cuál sería? Que acompaña necesariamente a muchas, casi todas de nuestras experiencias sensibles. El espacio. El espacio. El despertarse. Bien, ahí tenemos entonces dos candidatos a la trascendentalidad. Falta ahora examinar si efectivamente el mero hecho de acompañar siempre es suficiente para determinar en ellos su naturaleza trascendental. Pero eso viene en el próximo capítulo. Bueno, estudien. Ven que esto es maravilloso porque Esas son las... pueden Perdón. estudiar esto, lo pueden estudiar y lo pueden aprender. Eso es, para mí es extraordinario. A eso se refería, por ejemplo, con el tiempo y el espacio, son las nociones que Kant en principio busca como inventario. Claro. Hay que atender que inventario es una metáfora. Sí, Que sí. debemos agregar al término inventario el término crítica, en el sentido de selección, y que aquello que vamos a seleccionar no es todos y cada uno de nuestros conocimientos, sino aquello que hace posible que haya conocimiento. Entonces, candidateamos al tiempo y al espacio para ver si son candidatos idóneos para acceder a la trascendentalidad. Pero eso hay que demostrarlo. O sea, el mero hecho de que acompañen siempre a nuestra Está experiencia gordo, no te hace nada. no implica que sean trascendentales. Por ahora. Por ahora. Bueno, listo, nos vemos el martes que viene. Profesor, nos va a enviar, ¿Cómo? ¿nos va a enviar la introducción de Caimi que nos mencionó? Bueno, si quieren, sí. Sí, yo soy amigo de Caimi, por eso lo admiro. Y es es un grande entre los dos. ¿Nos podría agregar, profesor, las láminas? Porque en el mail que yo recibí tampoco ¿Láminas? está Las filminas. Las filminas no están en el mail. No están en el mail. Qué raro. Bueno, ahora en un rato pongo lo de Caimi también. Recuerden que lo de Caimi abarca solo la crítica de la razón pura. Y en realidad, salvo que ustedes quieran indagar, habría que leer uno u otro, no hay que leer los dos. Los dos hablan de lo mismo. Carpio y Caimi hablan de lo mismo.
Salvo que Carpio sí tiene la crítica de la razón práctica, ¿no? Y Caimi no, Caimi es solamente la crítica ¿Leemos de la razón. Carpio como material? ¿Cómo? ¿Leemos Carpio como material de lectura? Claro, bueno, miren, acá lo tengo. Esta es la crítica de la razón pura, ven qué tamaño. La edición de Caimi, pero es una edición bilingüe. O sea, acá está en alemán y acá está en español. La tengo ahí como el libro de cabecera. Sí, es grande. Pero es la mitad en realidad, porque como les digo, esa es una edición bilingüe. ¿Qué me preguntaron? Sí, que en el libro que yo tengo, que es el del año pasado, hay un texto que después cambia, que no es el de Carpio, no sé si forma parte, que empieza diciendo introducción y dice el contexto iluminismo. No sé si va. Sí, creo que esa es la introducción de Caimi. Dice traducción a la crítica de la razón pura y empieza con una introducción. Sí, dice, visto desde las orillas orientales del mar Báltico, así empieza. Ey. Bueno. Sí, ese. Sí, ese es, bueno, ¿ese dónde lo tenés? En el libro del año pasado. En el libro, estaba en el... Una compañera. No, Profe. no, en el libro, bueno, yo se los voy a, les mando los links, lo pongo en el Google Drive, les mando los links para no hacer... Profe, en el blog de filosofía está el texto 33 de Carpio, a partir de ahí. Claro, ahí está. Por eso yo les digo, se Sí, los sí, mando para perfecto. que hacérselo más fácil, pero está ahí, sí. Y el de Caimi, no sé si está en el blog. Eso me tendría que fijar. Pero ya les digo, no tienen que leer los dos. Para mí el de Caimi es mejor, pero es un poquito más complejo. El de Carpio está más explicitado. Pero bueno, elijan. Lo ideal sería que lean los dos. Así que bueno. Bueno, después voy a mandar el link de esta grabación, el link de Carpio, del PowerPoint y de Caimi, entonces, todo. Buenísimo, profe. Pero después de que termine la clase de las 6 de la tarde, o sea, un solo mail con todo, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bueno, nos La vemos Filmina entonces. no se olvide. ¿Cómo? Gracias, profe. No me voy a olvidar. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, nos vemos el martes entonces. ¿sí? Nos vemos el martes, profe. El martes. Bien. El martes. Profe, ¿Qué? ¿Qué? Me salió. chao, profe. Chao.